El 18 de diciembre es el día que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como el día para celebrar el papel de las y los migrantes en la historia de nuestras sociedades y la contribución que la migración ha tenido en los países de recepción y acogida. De esta manera, el Día Internacional del Migrante es una buena oportunidad no solo para reflexionar sobre la situación de la migración en la actualidad, sino también para sensibilizar a diferentes estratos sociales y a diversas instancias gubernamentales respecto a los diversos retos que enfrenta un mundo globalizado como el que vivimos actualmente. El migrante es toda persona que se desplaza por diversas razones a un territorio fuera de su lugar de origen, más allá de su situación jurídica, causas de desplazamiento o carácter voluntario o forzado, ¿no? Esta es una definición acordada desde la Organización Internacional de las Migraciones, aunque no es vinculante jurídicamente para ningún país. Aproximadamente el 3% o el 3,5% de la población mundial no vive en el país donde nació. Es nada más y nada menos que aproximadamente 270 millones de personas en el mundo son las personas que emigraron de un país a otro, ¿no? Es decir, los que están considerados como migrantes internacionales. Los destinos de las personas migrantes internacionales en su mayoría están asociados a los países del norte global, ya sean asiáticos, europeos o norteamericanos. Esta es una señal clara de que el modelo de desarrollo globalizado, cuya forma geopolítica se ha consolidado a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, está rindiendo frutos principalmente en los países de esta zona del globo terrestre, en la zona norte, ¿no? Y que una de las consecuencias es la tremenda desigualdad existente entre los países de ambos hemisferios. La celebración del Día Internacional del Migrante me parece que es un buen aliciente para visibilizar a las diversas movilidades humanas como un asunto que bajo determinadas circunstancias asociadas al capitalismo desarrollista global y sus consecuencias locales inequitativas deviene en procesos de vulnerabilidad y precariedad asociadas a las poblaciones que migran. Los motivos para migrar son múltiples y variados. Son laborales, económicos, de estudio, reunificación familiar para escapar de conflictos y violencia, por violaciones y abusos de derechos humanos, incluso por cuestiones ambientales asociadas al cambio climático. Sin embargo, rememorar un día internacionalmente como el Día del Migrante nos invita, pues especialmente, a destacar los que migran en situación vulnerable y precaria, es decir, aquellos que son los que más severamente están afectados por el funcionamiento de este sistema. El proceso de migración, especialmente en condiciones vulnerables, está asociado a determinados tipos de pérdida o de inseguridad, inestabilidad económico-financiera, el quebranto de determinado estatus jurídico legal, la pérdida del contacto y redes en los lugares de origen, el menoscabo de los derechos humanos, entre muchas otras incertidumbres más. Eso quiere decir que cuando las personas se movilizan, no por deseo, sino porque se han visto forzados a ello, insisto, ya sea por causas económicas, laborales, ambientales o por causas tan terribles como la violencia que aqueja a muchas comunidades del sur global, pues migrar implica una forma de precariedad, entendida en el sentido amplio. Es decir, cuando se migra en estas condiciones, lo que se hace evidente es la falta de certeza en lo que está por venir. Pero aún más, y esto me parece muy importante, lo que nos han enseñado las diferentes investigaciones y reportes sobre la migración en México y en América Latina y en el mundo incluso, es que durante su trayecto, un trayecto complejo, peligroso, largo, sinuoso, los migrantes viajan en un estado de completa vulnerabilidad e inseguridad ante los violentos territorios que se atraviesan, ¿no? En dicho proceso, los cuerpos migrantes se desgastan, sus pocas pertenencias y documentos están en riesgo de perderse, la merma de la salud continúa en ascenso, ¿no? Etcétera, etcétera. Especialmente si son mujeres, por ejemplo, o niñas, niños menores no acompañados. Aún más, las y los migrantes se enfrentan también a situaciones problemáticas vinculadas con su incorporación en sociedades de destino. Uno de los problemas más severos que enfrenta la población migrante en otros territorios tiene que ver con la xenofobia y el racismo que aflora en el momento en que se apersonan en otros espacios. Los actos discriminatorios y hostiles con raíz xenofóbica se pueden manifestar en una serie de situaciones donde sistemáticamente se violan sus derechos humanos. Desde la discriminación laboral por motivos de raza y nacionalidad hasta la criminalización o la culpabilidad de la presencia de estos migrantes a una diversidad de problemas en los distintos ámbitos locales, ¿no? Es decir, se culpa a estas personas por
los distintos problemas que hay en esos espacios. Y así se han documentado desde múltiples plataformas cómo es que en muchas ocasiones se ejercen violencias físicas, agresiones simbólicas, entre muchas otras hostilidades a personas cuyo aspecto fenotípico, acento, vestimenta, más allá de su situación legal, regular o irregular, son diferentes a los lugares de acogida, ¿no? La intolerancia, la discriminación, el racismo y la xenofobia son motivos de exclusión, aislamiento y marginación de la población migrante. En ese sentido, el Día Internacional del Migrante es un buen pretexto para visibilizar la necesidad de protección de los derechos humanos de los migrantes. Es también una buena ocasión para reconocer, además, el enorme papel que llevan a cabo las redes y los espacios de asistencia, cuidado y defensa de los derechos humanos de migrantes, muchas veces supliendo las responsabilidades que le competen a diversas instancias gubernamentales. México es un país donde confluyen una diversidad de migrantes con matices de movilidad diversos. Entre los diferentes perfiles migratorios en situación de precariedad que confluyen actualmente acá en este país están los migrantes en tránsito, por ejemplo, que buscan cruzar Estados Unidos, o los solicitantes de protección internacional, ya sea que están esperando el procesamiento de su caso de asilo en el país vecino o solicitando refugio en México, ¿no? Es el caso de venezolanos, hondureños, cubanos, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos, entre muchas otras nacionalidades más. De ellos, los que se encuentran en situación sumamente vulnerable son mujeres y menores no acompañados. Muchos de todos estos casos están pensando actualmente en México como una opción viable ante la reticencia del gobierno norteamericano actual. Por otro lado, en México también son muy amplios los flujos migratorios internos por motivos laborales, pero también los desplazamientos internos forzados vinculados al exacerbamiento de la violencia generalizada en el país de los últimos años. Por otro lado, también hay una buena cantidad de mexicanos que están siendo repatriados desde Estados Unidos a partir de procesos de deportación que se han exacerbado en los últimos años. Es decir, tenemos en México una diversidad de perfiles migratorios que necesitan ser atendidos con un enfoque de derechos humanos. Paradójicamente, en los 2 últimos años hemos atestiguado cómo en México pues se ha utilizado de forma ambivalente el discurso de la movilidad humana como un derecho que precisa de reconocimiento y cooperación internacional para ser protegido, lo cual ha sido estipulado en el famoso Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que convocó la ONU, el famoso Pacto de Marrakech, que se firmó en diciembre del 2008. Este discurso de la movilidad humana como un derecho ha estado funcionando como un instrumento legal que justifica acciones de detención y expulsión que está llevando a cabo el gobierno mexicano bajo la etiqueta de gestión ordenada y segura. La narrativa del pacto ha funcionado no necesariamente para garantizar el derecho a libre tránsito, sino para operar una serie de acciones públicas en relación a la gestión de la migración en México, pues las cuales restringen la posibilidad de movimiento a través del territorio nacional y mantienen atrapados a miles de migrantes y solicitantes de asilo en zonas fronterizas. Así, me parece que en materia migratoria el gobierno mexicano se ha esforzado en robustecer su capacidad de detención y expulsión de migrantes y solicitantes de protección internacional. Y esto lo comparten tanto administraciones anteriores como la que está actualmente al mando, ¿no? La acción pública mexicana en esta materia se está tornando cada vez más restrictiva con el paso de los meses, al punto de desplegar contingentes militares a lo largo de la frontera sur con la finalidad de contener las diversas etapas del éxodo de migrantes centroamericanos que han intentado cruzar el territorio nacional con rumbo al país vecino. Es decir, la gestión de las movilidades se está llevando a cabo de manera asociada con las Fuerzas Armadas, ¿no? Ciertamente, esto es verdad, la Guardia Nacional se ha encargado de acompañar a los agentes del Instituto Nacional de Migración para hacer efectivo el resguardo de esa franja fronteriza, especialmente la del sur, pero también la del norte, lo que ha provocado no solo temor e incertidumbre pues, entre las poblaciones migrantes, sino que también se han documentado por parte de la CNDH y otras instancias casos de violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos de esa corporación, ¿no? Esta dirección de las acciones en materia migratoria, no está de más decir, obedece al giro que Estados Unidos le ha dado a su propia política migratoria, restrictiva y de control fronterizo, donde ya no bastan leyes ultra restrictivas para contener la migración indocumentada, ya no basta levantar muros físicos, ya no basta la multiplicación de agentes, tanto de la patrulla fronteriza como de otras corporaciones como el ICE.
que se encargan de garantizar que se apliquen y se cumplan las leyes restrictivas, sino que en los últimos años hemos visto cómo se generan acuerdos para que otros países, incluyendo México, se vean orillados a redirigir su política migratoria por medio de acuerdos extraterritoriales referidos a la solicitud de protección internacional, eso que se conoce como un tercer país seguro. Estos acuerdos se tornan una forma más de externalizar las fronteras, como conocemos en el lenguaje académico, es decir, las fronteras de los países del norte global se están lanzando cada vez más al sur. México en ese sentido se está observando como un estado de contención de las migraciones al norte. En ese sentido, me parece que celebrar internacionalmente un Día del Migrante es una manera de hacer un llamado urgente para atender en términos de derechos humanos los problemas asociados a la migración vulnerable y una manera de presionar a estados como Estados Unidos y como México para alentarles a tomar medidas en consecuencia. Por otro lado, me parece que también es una forma de sensibilizar a la opinión pública en general, no solo para evitar acciones violentas y discriminatorias hacia esta población, sino también para destacar los beneficios que una integración desde lo local puede ser benéfica, segura y productiva para los países de acogida. Las y los migrantes han contribuido históricamente a nuestras sociedades y el Día Internacional del Migrante es un buen día para recordarlo.